voy a tomar de nuevo esta pregunta, que recuerdo haberme preguntado cómo saber cuándo terminaban estos encuentros y luego este momento de la conclusión decía que fue muy claro tanto para mí como para el pasante, ¿no? Esto me sorprendió. Eh, También recuerdo sentir que estaba recibiendo una donación que debía entregar con gran cuidado, ¿no? Esto, como les decía, del juego de las postas, cuando te dan un testimonio y lo tenés que cuidar mucho. Y en el tiempo siguiente intenté leer a la letra eso que fue escuchado a quienes conformaban el jurado. En este punto encuentro, voy a decir algo que es una obviedad, pero lo tengo que decir, en este punto encuentro que es necesario, es indispensable que todos los que participen en el dispositivo estén despojados absolutamente de sus prejuicios y de su fantasmática, ¿no? Porque cuando no es así, la transmisión se obstaculiza. Y pienso en lugar del pasador como una caja de resonancia, ¿no? En un momento el eco fueron dos formaciones del inconsciente, ¿no? Un sueño y un fallido. Digamos que constaté este efecto clínico que la experiencia del pase genera. Y agradecí mucho en su momento haber transitado por esa experiencia porque me afectó, me tocó, ¿no? En esto que contaba, en este sueño, en este acto fallido. Y me tocó porque, entre otras cosas, lo que diferencia a un grabador, porque podríamos haber puesto un grabador y que el jurado escuche el grabador, ¿no es cierto? No se trata de esto. Me parece que lo que diferencia un grabador de esta caja de resonancia que estaba diciendo es que además estas formaciones del inconsciente tuvieron repercusión en mi análisis en ese tiempo, ¿no? Bueno, las primeras preguntas ya planteé otras, pero otras preguntas que quiero plantear, que me parecen fundamentales, es ¿qué entendemos por fin, ¿no? Respecto del camino del análisis? Que esto lo he dicho en otros momentos, porque me parece que si ubicamos que es el fin, ¿no? Con mayúsculas, o un final posible, ya me parece que es una cuestión que orienta la idea del pase y de la transmisión en sentidos muy diferentes. El fin en el sentido de un objetivo o de llegar a un punto, ¿no? En que algo se consuma, se termina idealmente, me parece que presume la idea del encuentro. En tanto que plantear un final posible, un final que confronta a cada uno, a cada quien, a cada uno, con el límite radical de lo que de su estructura puede escribirse. Me parece que si lo planteamos en este sentido, esto sitúa lo rico de la experiencia en el trabajo con el testimonio, ¿no? Con esta donación. Yo entiendo que el testimonio es una donación que alguien decide dar, decide hacer, y que esta donación es riquísima, pero incluso mucho más allá de la nominación, de si hay o no nominación posterior desde el jurado, ¿no? Me parece que estos testimonios le dan vida al análisis, ¿no? Al psicoanálisis en el sentido de que pueda perdurar, ¿no? Me parece que el dispositivo se arma justamente para donar o para reflexionar sobre el fin del análisis. Y después si se nomina o no se nomina es otra cuestión, que me parece que a veces, no sé,
no lo ubico como, no me sale qué palabra decir, pero bueno, digo, lo rico me parece que tiene que ver con esta donación que se produce en el testimonio. Y que en ese punto también me planteo si es posible hacer esto en soledad, fuera del dispositivo. Bueno, claramente testimoniar no. También me he planteado si puede ser a través de un escrito, como he escuchado a veces que se plantea. Me parece que es otra cosa, ¿no? Porque en todo caso, cuando se testimonia frente a un pasador, se está, digamos, está en juego el otro, ¿no? Ya decía de qué otro se trata, pero me parece que no es lo mismo la soledad de un escrito para dar a conocer que este trabajo y el eco que se produce, ¿no?, a partir de esta donación. Pero bueno, también lo planteo como pregunta. Me parece que se espera, digamos, si uno teoriza esto, se espera de la transmisión de esta conclusión, porque es una conclusión, se arriba a una conclusión, por eso se hace necesario ubicar ahí algún final. Entonces espera de esta transmisión que puedan leerse algunas operaciones lógicas, ¿no?, que se efectuaron en el análisis que permitieron el devenir de lo sintomático a esto que llamamos la identificación al síntoma, ¿no?, como poder saber hacer con el síntoma, ¿no? Ahora, respecto de nuevo del testimonio de estas operaciones, me parece que si se supone que se otorga un título de analista a una persona, entramos nuevamente en el campo de lo instituido, ¿no? Mientras que si lo planteamos como la escritura del pasaje de analizante a analista, de esto del saber hacer con el síntoma, del trabajo con el fantasma, la transmisión es posible. Me parece que la pregunta que está en el horizonte es cómo hacer pasar, cómo transmitir la experiencia del inconsciente. Y me parece que solamente lo puedo pensar, como decía, en el trabajo con otros analistas y a partir también de la experiencia de mi análisis, ¿no? Me parece que la posibilidad de obrar con la experiencia del inconsciente es justamente lo que va diferenciando lo institucional de los trabajos de escuela con otros analistas, ¿no? Digo escuela no por el nombre que tenga una institución, sino por el efecto de trabajo de escuela, ¿no? Esto que solo sabremos si hubo escuela o no por los efectos producidos, así como solo sabemos si hubo cártel o hubo un grupo o hubo efectos de cártel por los trabajos, ¿no?, por lo que se produce a posteriori, no por el nombre que le demos antes. Me parece que esto que diferencia, ¿no?, institución de escuela, en las instituciones psicoanalíticas hay un intento de hacerse reconocer en el plano del saber, mientras me parece que el trabajo de escuela va en una dirección distinta a la de buscar reconocimiento, ¿no? Y me parece que para prestarse a esta experiencia, a este intento de transmisión, entiendo que se trata de ser incauto y no querer saber antes de recorrerla, ¿no? Bueno, estábamos planteando además si podemos hablar de un saber respecto del fin del análisis, ¿no?, que me parece que también es una pregunta. Porque me parece que digamos, la acumulación de conocimientos es algo que se enseña, ¿no?, mientras que lo que se transmite, entiendo en este trabajo, es un saber hacer con este saber agujereado por la imposibilidad, ¿no? Y se transmite sostenido en esta imposibilidad. Me parece que esto es lo que se va escuchando en los testimonios. Y como no, es algo de lo indecible que se trata de transmitir, ¿no? Digamos,
porque si no se transmite tampoco hay articulación del saber, ¿no? No hay articulación del saber si no se lo transmite, entonces algo se intenta decir de esta experiencia. Y me parece que la imposibilidad justamente no tiene ningún brillo fálico, ¿no? Entonces, lo que tiene brillo, valor fálico, brillo, es la potencia, ¿no? Que podemos ubicarla imaginariamente en distintos lugares. Y entonces el fin de análisis no tiene nada que ver con el brillo, y me parece que si hace relucir, evidentemente se trata de otra cosa. Digo, porque idealizar, esto que decía, el fin, como un pasaje a un tiempo de superación asintomática, ¿no? Suponer que se trata de una dimensión de liberación deseante, de liviandad sublimatoria, ¿no? De dominio del goce, me parece que, digo porque esto a veces se escucha, ¿no? Como si fuera algo que como un logro. Creo que esto es justamente lo opuesto, y es lo que va haciendo del psicoanálisis una religión, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando nos ubicamos como parte de una parroquia que avanza en conjunto hacia una misma dirección, o cuando firmamos un enunciado porque Freud o Lacan lo dijeron, sin posibilidad de interrogar, o cuando no podemos hacer lectura de un texto porque la persona que lo escribió se ubica imaginariamente en un discurso como el enemigo, ¿no? Me parece que lo transmisible del psicoanálisis es justamente correlativo a la caída de ideales que fascinaron y a los que se seguía sin cuestionar, ¿no? Es como, por eso me parece que no se trata de contenido, sino de la enunciación que soporta el decir. Y que la transmisión pone en juego justamente perder algo para cederlo a otro, ¿no? En los recorridos del análisis, caen identificaciones, lo cual implica momentos sumamente difíciles, ¿no? Momentos de despersonalización, en donde se conmueven los ideales, se confronta con que el otro no existe, y esto claramente afecta al cuerpo, ¿no? Transformando los goces. Y digamos, esto es algo que no se aprende en la teoría, sino que es una experiencia del análisis, ¿no? Y me parece que en los tiempos finales del análisis es como si hubiera una apropiación de estos efectos de la castración, ¿no? Así es como yo leo esa frase que repetimos tanto, de ir más allá del Padre, ¿no? A condición de servirse de él, ¿no? Me parece que es como soportar que lo simbólico no puede cubrir plenamente lo real, ¿no? Pero aún así seguimos sujetos al lenguaje, sujetados, y sosteniendo la inexistencia de la significación definitiva, nos mantenemos dentro del sentido, si no enloquecemos, ¿no? Porque, digamos, podemos decir que el otro no está encarnado, pero estamos en el lenguaje. Y esto es lo que nos permite crear. Me parece que justamente ir más allá del Padre es esta posibilidad de crear con el vacío que nos habita, ¿no? Por eso me parece que en los tramos finales del análisis también diría que no se trata de la historia familiar de cada uno, del Edipo, del sentido y la significación fálica, ¿no? Sino que no se trata de hacerse historiador de uno mismo, aunque el armado y desarmado de la historia fue absolutamente necesario, ¿no? Me parece que justamente va cayendo como que la mitología edípica va siendo contingente, ¿no? Va perdiendo sentido, va cayendo. También ubico que es muy angustiante esta vivencia de que el otro no está encarnado, ¿no? Esta experiencia de que no hay garantías.
lleva a la máxima soledad, ¿no? Por un lado hay un gran alivio por el cese de pedido de aprobación, pero por otro lado, cuando cae esta pregunta sobre qué se espera de mí, el sentido de a quién respondemos, a quién nos dirigimos, digamos, si no estamos ya sujetos a la demanda y en otro tiempo al deseo del otro, me parece que aparece la pregunta por qué nos sostiene, ¿no? Y cuando quién no existe y cae el lugar de garantía, dejamos de estar sostenidos en el deseo del otro y es preciso recrear esto. Y en ocasiones como respuesta nos encontramos con el descreimiento, ¿no? Esto es algo que aparece como efecto. Otras veces aparece esta dimensión de la tragedia, o la revelación de que se espera nada al derrumbe melancólico. Estoy hablando de efectos que a veces aparecen en tiempos finales del análisis. Porque la tachadura del otro, siempre que digo otro, ahora estoy hablando de otro con mayúscula, ¿no? Claramente, se enlaza con la caída del objeto que fuimos para el otro. Y cuando esto pierde sentido, cuando no se está más representado ahí, se reconoce el propio vacío. Y entiendo que esto confronta, ya no con la falta, sino con el agujero en lo simbólico, digamos, no como algo que falta, sino como propiedad de la estructura. Y aparece un claro registro de la muerte que se pone en juego y que es preciso que se articule a la creación de lo vivo. Enlazo esto con lo que decía antes, de que a veces si no se cae en esta cosa de la melancolización, ¿no? Entonces, otra pregunta que me hago, es de lo que decía recién, es si se podría pensar que la ubicación de la falta lleva a la caída fálica y el agujero al trabajo con el objeto, ¿no? Porque me parece que este límite que ubicaba es lo que existe, lo que exige reinventar a partir de esta verificación de lo insoportable que el encuentro con lo real va implicando, ¿no? Digamos, estos mínimos trazos a los que nos reducimos, ¿no? Siendo necesarios interminables vueltas y vueltas de blabletas a lo largo de años, ¿no? Me parece que precipitan algunas letras que permiten escribir una verdad respecto de la singularidad, ¿no? Y ubico en estos tiempos finales, esto es algo que también se escucha en los testimonios, como si ya no fuese necesario que el analista esté ahí interviniendo, haciendo lectura, ¿no? Algunos hablan de la sensación de ya no mucho más para decir, y a su vez como necesario un tiempo más, que a veces es muy largo, para ir transitando este desprendimiento, ¿no? Esta caída de la transferencia. También me gustaría plantear la pregunta sobre si esto que decía antes de saber hacer con el síntoma, si se podría ubicar que eso tiene que ver con curar la neurosis y podemos hablar de disolución de la neurosis, ¿no? Como fin de análisis, como fines de análisis. Digamos, si es posible plantear esto, ¿no? Que la neurosis pueda disolverse. Bueno, yo no creo que se trate de esto, pero lo quiero plantear. Y lo que sí ubico es que me parece que hay una redefinición de la relación al otro, con mayúsculas, y a los pares. Entonces,
como efecto aparece un movimiento respecto al lazo al otro con minúscula, en donde ya no se trata de la lucha por el lugar ni del amor por el semejante que nos refleja, sino justamente de poder sostener la diferencia y que esto aparezca como algo propiciatorio, ¿no? Inclusive el poder sostener la diferencia. Que esto es algo que, bueno, nosotros decimos, propiciamos, pero a veces se hace como difícil en el lazo con el otro, ¿no? Hablaba de la diferencia, de la redefinición de la relación al otro, porque cuando se conmueve este deseo al otro, ¿no? y la referencia a la mirada, no se está a la espera de reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando ya no se espera este reconocimiento, me parece que esto también lo puedo ubicar, que se ubica una lógica nueva y cambia la relación al tiempo, ¿no? Al no esperar el reconocimiento del otro. Y esto es lo que enfrenta a la conclusión. Yo creo que la conclusión respecto de la decisión de que hay un fin, hay un final en un análisis, tiene que ver con esto. Y también en quienes se deciden a dar testimonio de esta experiencia, ¿no? En este tiempo en donde quedan mínimos sentidos, como decía antes, ¿no? Muy pocas palabras, y todo se va reordenando y resumiendo a casi nada, ¿no? Es una conclusión que yo la pienso no como un resultado, sino como más en el sentido de la disolución, ¿no? Y también pienso en este tiempo como una caída y también lo traigo como pregunta, como una caída de la función nominante, en el sentido de que si inicialmente es preciso que otro nomine para que el sujeto se pueda apropiar de un nombre, ¿no? Este nombre que después digamos, también se va construyendo en el camino del análisis, me parece que hay un tiempo en donde algo de esa función cae, ¿no? Y se puede servir de esas marcas para reinventar algo con eso que fue transmitido. Bueno, voy a decir un poquito algo más y ya le doy la palabra a Gustavo. Y algo que me parece muy importante que acontece es respecto de la voz, ¿no? Esto del super yo en el final del análisis y del trabajo con la voz. Me parece que, digamos, sin que parezca una línea a seguir, pero esto es a partir de la experiencia de mi análisis. Yo podría ubicar que el trabajo con la mirada llevó al de la voz, ¿no? Y me parece que en el tramo final del análisis digamos, aparece una evidencia en el trayecto pulsional que podría decir, desde el enmudecimiento que hacía consistir al fantasma al hacerse escuchar, ¿no? Y me parece que esto de hacerse escuchar también tiene que ver, por lo menos en lo que yo escuché de los testimonios, con este deseo de hacer pasar la experiencia, ¿no? Y también me parece que en los tramos finales del análisis, el analista también aparece como una caja de resonancia, en el sentido de algo que permite hacer escuchar la voz que resuena y pasa, ¿no? Esto que decía antes, que ya no es el analista tanto en la función de la interpretación, ¿no? Entonces, en estos tiempos finales ubicaría este trabajo con lo invocante, ¿no? Y particularmente con el desgaste del super yo, como uno de los destinos de la voz. Me parece que si pensamos que lo invocante se sostiene en el deseo del otro, este otro ¿no? que reclama obediencia y sujeción, este mandato es lo que
lo que escucho que se va disolviendo al final, permitiendo gozar de la voz de otro modo, ¿no? Hasta, no sé, si lo puedo decir de alguna forma, como un super yo más liviano del cual hasta nos podemos reír, ¿no? Hasta que podemos bromear con esto. Bueno, dejo acá lo que... y lo escuchamos a Gustavo y conversamos. Bueno, ahí va. Eh, eh, Patricia, ¿vos me habilitás para compartir pantalla, puede ser? Sí, sí, ahí te paso, sí. Para que, a ver, fíjate si ahí creo Bueno, que podrías. sí, ahí puedo, ahí voy. Listo, bueno. Entonces, primero introduzco el tema. Bueno, la verdad que lo que quise esta vez es, le dije a Mariela que abra el tema y que plantee sus preguntas y después tomar a partir de ahí más que leer algo que ya tenía escrito. Em, es un tema que me interesa mucho, de los finales de análisis. Nosotros en la invitación pusimos hablemos sobre el fin del análisis. Pero ya acá en mi nota puse hablemos de los finales. Porque me parece que se trata de eso, ¿no? De los finales, este, para en todo caso ver si podemos llegar a alguna generalización de lo que es un fin de análisis. Si se puede hablar de alguna universalización de eso en algún sentido, como cuando hablamos de la histeria, ¿no? Por ejemplo. Bueno, está el caso Dora, pero el caso Dora es paradigmático de lo que es la histeria y nos permite pensar la histeria. Ahora, en lo que es el fin del análisis, bueno, yo creo que todavía estamos lejos de poder universalizar como una estructura, una sola estructura de lo que es el fin de un análisis. Mientras hablaba Mariela, me acordé a saqué del arcón de los recuerdos, y eso es lo que quería compartir con ustedes, a ver si puedo hacerlo. ¿Se ve esto? Sí, sí, ¿Sí? se ve, se Ok. ve. Bueno, esto algunos lo llaman la metamorfosis del toro. Es una serie Yo de... no veo nada, ¿eh? ¿No? Ok. ¿Ustedes ven una figura? Yo veo, Gustavo, Sí, se ahora, ve, ahora se sí, ve. ahora lo veo. Se Se ve. Ah, ve, ok. está perfecto. Ahí está. Sí. Quizás tarde un poco en llegar a todos. Bueno, esta es una serie de serigrafía, supongo, por la técnica de Picasso, ¿sí? En donde, bueno, se sabe la predilección y la obsesión que tenía Picasso con los toros. Entonces, Duchamp, que era amigo de Picasso y que visitaba frecuentemente su taller y le gustaba verlo pintar a Picasso, lo veía pintar un toro. Entonces, esta es como una serie, ¿no? Picasso dice, yo quiero pintar un toro, y entonces, bueno, empezaba a pintar este toro, luego lo hacía más rollizo, ¿no? Con más detalles, este es más barroco todavía, ¿sí? Y iba descartando cada una de estas, las iba tirando, Duchamp las recogía, ¿no? Y iba afinando, ¿no? El trazo hasta que ustedes ven acá, ¿no? Que él dice, este es el toro, este último, este es el toro que yo quiero dibujar, ¿sí? A mí me parece está el testimonio, si lo buscan por internet seguramente está de cómo fue esta historia, este encuentro entre Duchamp y Picasso. Y me pareció una linda manera de entender lo que es el recorrido de un análisis, ¿no? Es decir, cómo, bueno, en un análisis se apunta a ese trazo mínimo
que defina, al sujeto, digamos, que represente al sujeto con esos trazos mínimos, esa letra que lo representa, y uno dice, bueno, ya mucho más de esto no puedo extraer, ¿no? Eso es lo que soy, podemos decir. Bueno, vuelvo acá. Ahí me ven a mí, volví, Sí, se te ve, ¿sí? Gustavo, sí, sí. Ok. Em, bueno, a ver, en principio para Freud, el fin del análisis em, corresponde a algo que le ocurre al analizante. El analizante es el que abandona el análisis, y el analista queda ahí a la espera de que el analizante vuelva cada tanto para hacer una especie de service y volver a revisar alguna cosa, ¿no? El que plantea claramente el fin del análisis como la caída del analista es Lacan. Es decir, es el analista el que cae, el analizante deviene analista, más allá de que elija o no trabajar de eso. em, y bueno, y Lacan apuesta a que haya una finalización del análisis, es decir, que haya algo que suceda, digamos, en el orden del no retorno, no retorno, el punto de no retorno a lo que era la neurosis. Em, bueno, ahí esta idea del fin del análisis choca con una cantidad de resistencias entre los analistas que tiene que ver, esa es mi lectura, con la neurosis infantil. ¿Mm? Es decir, de alguna manera de lo que nos curamos, entre comillas, es de la neurosis infantil, que es la neurosis de transferencia y es la única neurosis que se puede curar, como dice Freud, ¿no? La única neurosis que podemos curar es la neurosis de transferencia, no la neurosis salvaje, ¿no? Es la que se instala en el dispositivo analítico, esa es la que se termina. Y está ligada a la neurosis infantil. Entonces, sabemos, y especialmente los que atienden niños saben, que para el niño el mundo del adulto representa un mundo, bueno, profundamente enigmático, en donde se juegan goces que el niño desconoce, ¿sí? El niño imagina que el adulto goza de cosas que él no puede. O sea, Freud dice que el niño intuye que hay un goce sexual que le está permitido al adulto y que a él no. Muchas veces esto aparece en los niños como la fantasía de volar, ¿no? O de los superpoderes, que tiene que ver con lo que imagina del mundo del goce de los adultos. En el mundo de los adultos, para el niño está el saber, está el poder, está el goce, ¿no? Al que él anhela llegar, ¿no? La famosa pregunta, ¿qué querés ser cuando seas grande? Es decir, cuando seas grande recién vas a ser plenamente lo que quieras ser. Esta fantasía está profundamente ligada a cada uno de nosotros en nuestra neurosis infantil, y esto obviamente se traslada a esta idea de lo que es un fin de análisis, ¿no? Un fin de análisis como algo en donde se accede a un determinado saber, a un determinado poder, a goces que los pobres neuróticos no podemos acceder, y el que terminó el análisis sí. ¿Sí? Como un más allá de las posibilidades que los pobres neuróticos tenemos y que trabajamos tanto para sacarnos los goces masoquistas y sacrificiales, y el que ha terminado el análisis se supone que está libre de todo eso y es alguien feliz, con mayúscula, ¿no? Esto está ligado a la neurosis infantil, evidentemente, y yo diría que justamente se trata de eso, en el fin del análisis, de cómo cada uno lidia con su neurosis infantil, pero en el sentido del límite, de lo que no se puede, hasta dónde, ¿no? De ese trazo mínimo que ya no se puede borrar,
y que formará el estilo de cada uno, lo que cada uno pueda hacer. Por lo tanto, si nosotros, la clínica psicoanalítica es una clínica del caso por caso y abordamos a cada paciente en singular, desechando los prejuicios que tenemos hasta de nuestra experiencia, debería pasar lo mismo con los finales de análisis, ¿no? En el sentido de que cada nuevo final de análisis debería cuestionar por completo toda la teoría, toda la teoría. Hasta el punto de tomar el riesgo de tener que reformularla, ¿no? Pero esa me parece que es la apuesta, no confirmar con el fin del análisis lo que la teoría sostiene, sino al revés, que el final de análisis plantee los puntos ciegos y los puntos oscuros de la teoría. Esa me parece que es la idea de Lacan con la cuestión del pase, o una de las ideas. La otra idea de la investigación sobre el fin del análisis me parece que es que en una reunión de analistas, sea cualquiera institucionalización que tome, prime la experiencia del inconsciente antes que la erudición o el saber teórico. ¿Mm? Que prime la experiencia del inconsciente. Y la experiencia del inconsciente es la que se pone en juego en el análisis, en el pase, en todos esos dispositivos. Es eso, se trata de la experiencia del inconsciente. A ver, quizás voy a decir algunas cosas desordenadas porque no lo tengo escrito, lo voy pensando a medida que me voy acordando de algunas cosas que dijo Mariela. Una de las cosas que preguntó Mariela es por qué hacer de esto algo público, ¿no? Si el análisis es algo privado, el análisis personal es algo íntimamente privado e íntimo, entonces ¿por qué hacer público el recorrido del análisis de alguien? Entonces recuerdo que la Escuela Freire de Buenos Aires tiene 5 libros de la experiencia del pase, que son muy interesantes. Para mí son libros de cabecera. Cada tanto vuelvo a ellos y los releo, porque están los testimonios. Parece que lo más lindo de estos son los testimonios de los análisis de los analistas. Entonces, Stakolchik dice que en un momento él tenía con un amigo una revista, y entonces dijo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a invitar a los analistas que cuenten algo de sus análisis, que hablen algo de sus experiencias, alguna anécdota, alguna cosa sobre el final del análisis. Y bueno, y encontró una resistencia tremenda, creo que al fin, que él pensaba que iba a tener toda una revista dedicada a eso, y al final creo que se quedó con 1 o 2 testimonios absolutamente rígidos por la teorización. Entonces él decía, bueno, a ver, eliminamos la escuela, eliminamos la nominación, eliminamos el juicio del público sobre esto, y ¿qué pasa? No hay testimonios, es decir, ¿no? Porque si la sombra era lo que el jurado iba a decir, o la nominación o la escuela, y eso se eliminaba porque se publicaba en una revista, bueno, no anduvo. Entonces parece que hay que darle un marco a esa cuestión de cómo los analistas transmiten sus experiencias de análisis con el fin bueno, en principio como una especie de control, ¿no? Como yo entiendo el control, como entiendo el análisis de control, el análisis de control es como una experiencia de lo que es la calidad de la práctica de un analista, ¿no? Tengo algunos analizantes de control y van viendo cómo van trabajando con sus propios límites, su propio estilo, en esa experiencia de controlar sus casos. Y en el caso de los análisis, el control que tenemos es eso, es enterarnos de los testimonios, trabajar con esos testimonios y cuestionarlos y trabajarlos. Es el control que tenemos de la práctica psicoanalítica, que siempre se hace con otros, como dice Mariela, ¿no?
no se hace en la soledad, sino en la transmisión. Otra cuestión también es la cuestión del falo, digamos, ¿no? Porque, digamos, el falo, que está del lado del logro, del éxito, del ser, es justamente lo que Lacan cuestionó, ¿no? Ubicando la cuestión del deser del analista. Ahora, acá un poquito de teoría, ya que también estamos simultáneamente con la cuestión de el seminario de la lógica del fantasma y del acto psicoanalítico. Ahí Lacan plantea dos tetraedros. Uno que tiene que ver fundamentalmente con la posición del sujeto castrado, ¿sí? En el pienso donde no soy. Pero cuando Lacan habla de la construcción del fantasma y del atravesamiento del fantasma, lo que dice es que ese es el impas del sujeto. Es decir, que el sujeto esté advertido de su lugar como objeto, cómo fue su lugar de objeto para el deseo y el goce del otro, parental, no es aún el fin del análisis, sino que es el impas, dice. Y ahí se producen muchos de los, entre comillas, finales de análisis, cuando el sujeto está advertido del lugar en el que está atrapado. Pero me parece que Lacan le da una vuelta más a esto, no me parece. Lacan le da una vuelta más a esto, y también retomando lo que dice Mariela, no se trata solo de la castración del sujeto, sino qué hace con sus goces. ¿Qué hace con sus goces? Porque si nos quedamos en la promoción de la falta en ser, tenemos el análisis infinito. De alguna manera Freud plantea esto, el análisis finito e infinito, en este título junta los dos análisis, no es o, sino es análisis, ¿no? Finito e infinito, en el sentido de que hay algo infinito en el análisis. Y esto tiene que ver con la posición respecto del falo, es decir, es la asunción del sujeto como castrado. Pero esto infinitiza el análisis, porque se puede seguir toda la vida ahí, en ese lugar. La cuestión es qué se hace con los goces, ¿no? Yo tengo una definición casera de para qué sirve un análisis, además de la que dijo Lacan, un sesgo práctico para sentirse mejor. Yo digo, el análisis es una manera de gozar mejor, que no es gozar más, sino es gozar mejor, ¿sí? Gozar menos neuróticamente, menos ¿sí? Masoquísticamente, y gozar mejor, gozar, bueno, eso, disfrutar más de la vida. Me parece que se trata de eso, estar menos trabado por el síntoma. Entonces, acá está la cuestión del síntoma, ¿no? Porque lo que se designa como un fin de análisis tiene que ver muy, muy íntimamente con el síntoma de ese sujeto. Es decir, es un paso con respecto a ese síntoma en particular, al síntoma que lo llevó al análisis, al síntoma del fantasma, ¿sí? Es en eso, por lo tanto no se puede universalizar, ¿sí? Porque cada uno tiene el objeto al que está fijado y el síntoma al que está ligado, y va a tener que hacer el trabajo de desprenderse y trabajar de ese objeto, de ese síntoma, y encontrar el deseo de esa manera. Por lo tanto, es un deseo ligado a un goce que se pierde, y ese goce que se pierde es profundamente particular. ¿Mm? Podemos hablar a partir de ahí alguna generalización como que, bueno, que se trata de cómo cada uno se las arregla con la pérdida del goce. Otra cuestión importante es la cuestión del padre y de la mujer.
para Freud, el padre terminaba siempre siendo el garante de la estructura y era como la posición femenina frente al padre, ya sea cómo se les arregla con la envidia del pene o con la posición frente a otro hombre. Y la mujer queda ligada para Freud muy fuertemente para el lado de la maternidad. Lacan hace un giro copernicano en relación a estos dos aspectos que están ligados, están directamente relacionados, la cuestión del padre y de la maternidad. Y entonces dice que, bueno, que para la mujer puede haber un goce más allá del falo, o para la posición femenina, mejor dicho, tanto para hombres como para mujeres, transexuales o lo que quieran, hay un goce que puede ir más allá del falo. Y por otra parte, como dijo Mariela, que se puede ir más allá del padre, es decir, más allá del falo. ¿Mm? Pero esto tiene que ver con el padre de cada uno, lo que fue el padre para cada uno. No hay un padre universal porque ese no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque si ahí ubicamos a la excepción, al padre como excepción, sí, ubicamos como ir más allá de todo padre, ¿no? Y no, es más allá del padre que le tocó a cada uno. Bueno, y también acuerdo con esto que dijo Mariela, para mí el tema de las nominaciones ya es una cuestión más de política de escuela, de grados, etcétera. No me parece tanto eso lo importante, aunque también es un tema muy interesante, como qué pasa en el psicoanálisis de extensión este, a partir de la articulación de grados y jerarquías. Pero me parece más interesante las experiencias de los finales de análisis. Gustavo, Entonces, a ver, perdón. para... Sí, No, quería decirte que ya son y 5. Si vos ok, querés ir cerrando para que hay gente que quiere bueno, hablar. Bueno, está bien. Este, bueno, a ver, yo también estuve participando del dispositivo del pase y para mí fue una experiencia muy enriquecedora este, y pesada también en algún momento. Pero no me interesa tanto hablar de eso, sino de que la idea del final de análisis me parece que es mucho más próxima a cada uno de nosotros, los que nos analizamos, que a cuestiones teóricas, digamos, está mucho más próximo. Cuando se pierde un síntoma, se puede renunciar a un goce, se puede transmutar un goce de otra manera, que es una experiencia que todos tenemos y hemos tenido. Bueno, esa es la idea que yo quiero dejar de lo que me parece que es un fin de análisis, en el sentido de que, bueno, que hay un momento en que ese modo en que cada uno tiene de transmutar los goces no necesita de alguien fijo que esté ahí escuchando esa transmutación. Entonces, el análisis del analista sigue con los propios pacientes. Cada paciente nos confronta con algún punto ciego, con algún goce que todavía tenemos que perder o tenemos que trabajar por dejar. Lo vamos trabajando en nuestros análisis de control, lo vamos trabajando en estos espacios, eh, presentando trabajos, hablando de nuestra práctica. Esa es la manera que seguimos trabajando nuestro análisis y hay un momento que ya no hace falta ir todas las semanas al consultorio de alguien para hablar de esto porque el lugar de la causa se desmultiplica y uno la puede ubicar en diferentes aspectos de la vida. Y eso simplemente es el final del análisis. En el momento en que no hace falta, digamos, no hace falta ir a lo de ese otro, a quien uno depositó la confianza y el saber
para seguir encontrándose con la propia palabra. Bueno, hasta ahí. Bueno, gracias Gustavo, Mariela, muy rico todo. Bueno, simplemente decir, bueno, voy a dar lugar a Marité que quiere hablar. Muchas gracias. No sé, ¿se escucha bien? A vos se te escuchó bajito, Patri. Perdón, sí. Está bien, no sé si se escucha bien. No, a mí me pareció realmente muy, muy rico y comparto muchas cuestiones que acá se plantearon. La verdad que no, me interesó mucho esta cuestión del final como lo temporal. En el sentido de que el final es que algo termina más que el cumplimiento de un fin, ¿no? Es decir, que hay un momento de concluir en una experiencia, y la pregunta sería si siempre este momento de conclusión desemboca, en todos los casos, en la producción de un analista. Porque yo creo que la experiencia del pase la inventa Lacan para justamente valerse de esta conclusión para poder ubicar allí la posibilidad de la producción de un analista, pero no implicaría que en cada caso, con cada quien que emprende un análisis, esto desembocara, ¿no?, en la producción de un analista. Para mí, digamos, la experiencia del pase, entonces Lacan lo ubica para pensar fundamentalmente esta emergencia del deseo del analista. Ahora, ¿cómo pensar la finalización, este momento de concluir, para cada quien? Y yo creo que en ese punto, muy interesante lo que plantea Gustavo, que bueno, los analistas ubicamos en las escuelas estos dispositivos del pasador y del pasante, y por ahí podríamos pensar que un analizante, cualquiera de nuestros analizantes, que llega a un final, por ahí no tiene con quién hablar esto, y sin embargo, uno podría decir, por ahí concluye, aunque no lo comparta con nadie, digamos, ¿no?, aunque no pueda testimoniar de eso. Yo lo que me preguntaba, si lo fundamental del análisis tal como Lacan inventa o propone, no tiene que ver fundamentalmente con esta operación de la caída del sujeto supuesto saber, y cómo esa caída se anuda y se articula al síntoma, ¿no? En el sentido de que, digamos, ¿no?, se me ocurre pensar que en cada caso el momento de concluir adviene en el punto del agotamiento de la demanda dirigida al analista, ¿no? Es decir, cada uno, digo, cómo el analista va escuchando o se va dando cuenta de que, bueno, ese análisis está llegando a un final cuando finalmente hay una caída de esa demanda, ¿no? Esta cuestión donde este gran otro, y lo que representa como garantía, de alguna manera se va como desgajando, ¿no? Hay como una operación allí de vaciamiento de un lugar posible o de una garantía de un saber sobre la sexuación, sobre el bien y el mal, sobre diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, de alguna manera es ese toro, ¿no?, que mostraba Gustavo, que se va como despojando de todos esos atributos fálicos imaginarios y de todo ese brillo y de ese... para que quede el esqueleto, ¿no?, el esqueleto del goce que habita cada uno, y uno podría pensar al sintón como la escritura, ¿no?, de ese goce que para cada quien se vuelve indispensable, ¿no?, para poder existir allí. Y como de alguna manera, por eso digo, ¿no?, esta caída del sujeto supuesto saber, digamos, es como si obligara a cada sujeto, yo no lo digo mal, ¿no?, como a darse cuenta que con lo único que cuenta es con este goce que lo habita, con este empuje a existir, y que, bueno, en la posibilidad de saber hacer así con eso que lo habita, y no seguir infinitizándose en esta
en esta demanda dirigida a un otro donde se comprobara su deser de alguna manera, me parece que ahí está el punto, ¿no? Hay un momento en donde cada cual de algún modo se conforma, entre comillas, es decir, se hace cargo de esta falta de garantías y puede despojarse de este exceso imaginario y de toda esta atadura que supone la creencia, ¿no?, en los ideales, para poder, bueno, pasar esto que Lacan ubica, ¿no?, del campo del ideal al campo de la pulsión, ¿no? Bueno, esto me voy a quedar acá para que todos puedan hablar, pero bueno, muchas gracias. Está muy bueno conversar sobre esto. Gracias, Marité. Luz sigue. Después va Bueno, Marieta. ¿ya está? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, me pareció muy interesante todo lo que plantearon y como dos puntas, ¿no? Porque Mariela empezó hablando de su experiencia en relación al pase y como escuchando los testimonios, ¿no? Y qué efecto esto producía. Por un lado, ahí hay muchas preguntas que se plantean con respecto a cómo se llega a solicitar el pase, cuáles son las condiciones, qué hace que un analista de una institución quiera pasar por el pase. No me queda de todo claro, ¿no? Es como si hubiera requisitos o solo depende del deseo de un analista de transmitir su testimonio. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, sí me quedó, cuando ustedes pusieron el título, fin de análisis, y después hablaron de finales de análisis, ¿no? Como que no se podía universalizar, que era cada experiencia, porque además con el fin parecía como un objetivo, ¿no? No sé por qué en un momento escuché fin como con finalidad, ¿no? Como si hubiera un objetivo, y marcaron la diferencia entre el atravesamiento de la asunción del sujeto como castrado a la cuestión del goce, ¿no? Que es fundamental como otro pasaje diferente, que no es solamente la infinitización que planteaba Freud en ese sentido, si solo se llegaba hasta ahí, a saber hacer con el goce o a gozar mejor de la vida, ¿no? Que lo pusieron en varias de distintas maneras. Y si hay un final posible o un fin, ¿no? Y a quién, Marité planteó esto, ¿no? Que bueno, que no todos los que se analizan están en una institución y van a pasar por el pase, ¿no? Entonces una cosa es los análisis que finalizan, donde hay un atravesamiento, y otra cosa es este segundo paso, que es el testimonio del pase, ¿no? Que atañe más a un analista dentro de una institución. Y bueno, ¿y en qué cambia en ese sentido? O sea, todos somos neuróticos, ¿no? Uno puede atravesar un análisis sin ser un analista, aunque se habla de asumirse como analista sin ejercer la función. Y en este otro sentido, ¿qué pasa? ¿Hay que pasar? ¿Es necesario el pase? ¿Qué es lo que lleva a una cosa y la otra? Bueno, son preguntas que dejo abiertas, pero me pareció muy interesante los dos contrapuntos y lo del toro, cómo se va deconstruyendo el toro de Picasso, es muy gráfico de lo que uno puede pensar. Bueno, gracias. Gracias, Luz. Sigue Graciela. Sí, bueno, muchas gracias, María de Gustavo. Estos temas que abrieron va a dar en realidad para muchas veces, creo. Sí, por un lado, lo que decía recién Luz, ¿no? Una cosa es el advenir analista, el propio análisis, y otra cosa es el dispositivo del pase en una escuela, que efectivamente hace una diferencia, ¿no? Porque, por una parte, lo que Lacan plantea es que cualquier analizante que llega a pasar por las operaciones lógicas de un análisis se encuentra con un advenir de un deseo de analista, se dedique o no se dedique a eso, y
bueno, quizá esto tenga que ver con la diferencia que en algunos casos, cuando se trata de quienes nos dedicamos al psicoanálisis, suele aparecer esto bastante curioso, que sería como un deseo de transmitir la experiencia vivida. Digo, bastante curioso porque la verdad que no sé cómo conceptualizarse, se puede conceptualizar que esto se trate, si esto se trata de un deseo, pero lo que sí me parece es que el asunto es la transmisión de la experiencia, el pasaje a discurso de lo que ocurre en un análisis, eh, casi más que algo que es para quien hace este recorrido del dispositivo del pase. Yo diría que es más para el discurso que para el sujeto que lo transita, si bien que lo transita no va a librarse de los efectos de ese pasaje, sea nominado o no nominado. O sea, hay efectos muy marcados que se producen por el hecho de realizar la experiencia. Esto lo remarcó Mariela, ¿no? La experiencia del dispositivo del pase, o la experiencia desde ya en el análisis, ¿no? Pero pongamos la del dispositivo, me parece que tiene el valor enorme y como irreemplazable, digamos, como que hay algo que no se puede teorizar si no es desde esa experiencia. Mariela decía, ¿no? Que no se puso a leer, no se puso, que no podía, no le salía. Y creo que esto es bien inherente al asunto, ¿no? Es algo de la vivencia del goce que ahí se juega, ¿no? Todo esto. Y bueno, me pareció, pues salteando cosas, desde ya, tomar esto que traía Gustavo de esa línea que queda finalmente, como, bueno, la frase del fantasma, ¿no? Cuando se llega a, bueno, un niño golpeado. Esa es la línea, el último dibujito del toro. Y bueno, esto es lo que extendió Lacan, digamos, en su conceptualización del fin de análisis. Entiendo que Freud planteó el fin de análisis, pero en relación a la roca de la castración. Lacan lo llevó al atravesamiento del fantasma, ¿no? Y bueno, lo último es respecto al discutidísimo tema de la nominación, que me parece que, bueno, un problema de base que se puede decir es que si la nominación se entiende como un nombramiento, una jerarquía, no sirve para nada. Pero si la nominación se entiende como lo conceptualiza Lacan en varios seminarios, ¿no? Que sería eso que va a advenir como una escritura que surge de la letra del sujeto. O sea, que no se corresponde con los nombres recibidos de los significantes paternos heredados, sino que va a surgir, por ejemplo, bueno, en el curso de un análisis o en el curso del atravesamiento del pase, como eso que lo nombra, lo nomina, pero en este caso, si es el dispositivo, no es al sujeto, sino nomina si hay del deseo del analista. Esto me parece también importante, que no se trata de que un sujeto, alguien se reconoce como un analista nominado porque posee el deseo del analista. No, nadie lo posee. En todo caso, se encuentra que hay de eso. Entonces se nomina que hay de eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, a ver, tenemos Mariela, Cristina, Gustavo y hay 8 minutos nada más, así que... Cristina, que hable Cristina, Patricia. Cristina. Que no hable. Está silenciada, Cris. A ver. Ahora sí. Bueno, gracias Mariela por darme lugar, porque en realidad me voy a dirigir solamente a tu exposición. Estoy muy conmovida porque me parece que fue un trabajo tuyo en acto en relación a la transmisión y algo en relación a la transferencia como analizante y como analista. Quizás no digo las palabras adecuadas
que quisiera poder decir. Pero tomando lo último que vos decís con respecto a este tema del super yo, y decís, bueno, desde un enmudecimiento en relación a la consistencia fantasmática, a un hacerse escuchar, me parece que ahí en acto vos te hiciste escuchar. Digamos, una cuestión es un análisis, pero también en la transmisión, digamos, en un espacio en el que se hace escuela. Y esa es la gran diferencia, me parece, que es el hacer escuela, que en ese sentido creo que es lo que intentamos hacer en la cosa freudiana, más allá de la institución escuela en mayúscula. No sé si se entiende lo que quiero transmitir, pero en ese sentido te estoy muy agradecida porque diste testimonio en una posición, yo diría, analizante, en esa transmisión del analizante, ¿sí? Que hace escuela. Yo tendría que poner todo esto en palabras mejor dichas, tal vez, pero bueno, es eso lo que quiero transmitirte. Y te agradezco. Gracias. Bueno, Gustavo, no sé, Mm. Mariela, ¿vos querés decir algo? No, te agradezco a vos, Cristina, y me parece que sí, que lo que quería decir con esto de la escuela es eso, ¿no? Que el efecto escuela se produce o no y no depende del nombre que le pongamos a los espacios, ¿no? Y me parece que solamente se puede producir en el trabajo con otros analistas y, y aprovechando las diferencias, no sé cómo decirlo yo tampoco, pero me parece que lo más rico de los trabajos con otros es cuando hay diferencias y estas nos enriquecen y nos permiten seguir pensando, ¿no? Bueno, Gustavo. Sí, no sé si había alguien más anotado antes, que como No, ya hablé. podés hablar. Ok. No, voy a retomar algo que preguntó Marité, si produce un analista en todos los casos. Pienso que sí, que sí. Digamos, coincido con Graciela en este sentido, que sí, que se produce un analista en todos los casos. Por lo menos en todos los casos que me tocó escuchar de personas que no se dedican después al psicoanálisis, escucho esa posición, lo escucho en un contador que le hace interpretaciones al presidente de la fábrica en la que trabaja, que es un paciente psicótico, aunque es muy lúcido y es empresario, y le hace unas interpretaciones espectaculares que me saco el sombrero, no le digo nada, yo lo escucho, pero la verdad que aprendo de esas intervenciones, o de una maestra particular que le hace intervenciones analíticas a sus alumnos, o de un profesor de música que tiene unas intervenciones que me quedo maravillado con sus alumnos. Bueno, esos son ejemplos de pacientes que no son analistas y escucho ahí la ética psicoanalítica. Bueno, eso. Luz hizo una cantidad de preguntas que coincido con esas preguntas. Graciela, bueno, coincido con esto de que es un pasaje al discurso que sirve más que para el sujeto que lo dice, es una donación a la experiencia, y que hay algo que no se puede teorizar y que, bueno, que por ahora se muestra o se transmite y después se irá teorizando. Bueno, me parece que es un tema a mí el tema me interesa más por las resistencias
que despierta que por lo que pasa. Lo que pasa, bueno, está buenísimo y es muy interesante, pero a mí me interesa más subrayar el tema de las resistencias, ¿no? Como tan fácilmente en personas que se analizan y que están muy advertidas del psicoanálisis dicen, no, el pase no, es una cosa locura, esto de que alguien vaya y jurado, aparte la palabra jurado es una cosa espantosa, que tiene que ir ¿no? a como un examen y a ver si lo aprueban o no aprueban si es analista. Y me sorprende el prejuicio enorme que hay alrededor de la experiencia. Y cuando la hice fue una cosa exactamente como lo que estamos haciendo ahora. Es decir, primero hablé con el pasante varias veces, tomé notas, después cuando me reuní con el jurado eran varias personas, bueno, nos reunimos presencial en aquel momento y se trabajó como como trabajamos los analistas todo el tiempo y no hay nada esotérico, místico. Sí hay cuestiones personales, hay cuestiones de grupo, eso es lo que tenemos que trabajar, las cuestiones imaginarias que obstaculizan. Tal cual. Eso es como lo que nosotros tenemos que seguir trabajando. Y lo que anda, anda. A mí me parece que el psicoanálisis lacaniano ha hecho avances en los análisis enormes y ojalá que lo siga haciendo. Hasta ahí. Pues yo Sí, querría yo quería decir- hacer un mínimo comentario, que otra cuestión importante y curiosa es que es el analizante el que hace esta conclusión, ¿no? No es que el analista le dice, terminaste tu análisis, y el analizante se pone contento. Cuando se trata de un final de análisis, es el analizante el que toma esta decisión, ¿no? De haber hecho esta conclusión, y a veces el analista hasta se sorprende. No estoy hablando de abandonar un análisis en curso, ¿no? Sino cuando... digo, esta es la diferencia con la propuesta de la IPA, de que se le da, digamos, es el analista el que sabe cuándo. Bueno, esto. Bueno, gracias. La verdad que a mí me gustaría decir que he disfrutado muchísimo de todo lo que he escuchado hoy. Y para quienes como yo que no hemos hecho esta experiencia del pase, bueno, la verdad que muy enriquecedor. Me da la sensación que tiene que ver con esto de la cercanía con las cosas y de involucrarse, ¿no? Con las cosas, ¿no? Con las contingencias. Así que bueno, hay mucho para aprender y bueno, quiero con esto cerrar. No sé si quieren decir algo más. Y si no, bueno, ya quedamos para el próximo encuentro. El lunes que viene seguimos con el seminario de Lacan. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes.